Muy bien, entonces podemos dar inicio a la sesión. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Señor secretario, ¿cuenta? Sí, señora presidenta. Ha llegado una moción del secretario ejecutivo de la Comisión remitiendo detalle las obras de riego con sus características y dimensiones y la distribución geográfica relacionadas con el financiamiento otorgado por INDAP y dicha comisión, correspondiente al primer trimestre del año en curso, información que ya se envió a vuestros correos electrónicos. Por otra parte, se ha recibido una petición del director general y profesor de Derecho de Aguas, don Matías de Madrid, para exponer ante esta comisión respecto del proyecto en tabla. Por otro lado, se han recibido las excusas de los ministros de Defensa Nacional, subsecretarios de las Fuerzas Armadas, lo mismo respecto de la señora ministra del Medio Ambiente, por cuanto por compromisos adquiridos con anterioridad no van a poder estar presentes personalmente, pero sí han enviado representantes. Y finalmente, por el Ministerio de las Públicas, como lo adelantaba, va a asistir don Oscar Cristi, acompañado por el asesor Nicolás Rodríguez. Eso es, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Sobre la cuenta ofrezco la palabra a las colegas. Sobre la cuenta. Muy bien. Entonces vamos a dar inicio a la sesión de hoy día, escuchando a los invitados que tenemos ya presentes en la comisión. Vamos a entregar la palabra entonces al subsecretario de Minería, que viene en representación del señor ministro. Así es, don Tiene la Edgar. palabra al señor subsecretario. Muchas gracias, presidenta. Vuelvo a saludar a todos los que nos acompañan en la sesión de hoy. Les solicito si me permiten compartir pantalla para mostrar la presentación. Sí, por supuesto. Si me confirman, por favor, si se ve, para poder iniciar la presentación. Aparece se ve negro hasta ahora. Sale vista ¿Todavía protegida. aparece? Nos fuimos a negro, sí, estamos. No, estaba Solo la se ve negro. un gran pantalla negra. Vamos a intentar de nuevo. Porque aquí se veía. Ahí sí. Ahí sí, fantástico. Ahí lo vamos a poner más grande. Ahí de nuevo se fue a negro. ¿Les apareció ahí o todavía no? No, Porque- todavía no. ya, entonces la vamos a ver directamente desde acá, desde PowerPoint mejor, para que no nos demoremos. Porque ahí sí entiendo que lo ven. Ahí sí. Voy a checar aquí. Perfecto. Ok, bueno, para comenzar la presentación, contarles un poco que actualmente existen 23 plantas de desalinizadoras en todo el país, de las cuales representan 5.649 litros por segundo de producción de agua, ya sea de agua potable o de agua minera o industrial. De este total de 5.600 litros por segundo, el 80% corresponde a agua destinada a operaciones mineras, o sea, aguas industriales principalmente,
Y de estos 5.600, el 90% se encuentran en plantas entre la región de Antofagasta y la región de Atacama, que son, como vemos aquí, 13 plantas en total, con una producción que equivale al 90% de la producción que tenemos total anual, ¿no es cierto?, litros por segundo en el país. Si bien son dos focos principales los que vemos nosotros que deben enfocar estas plantas. El primero de ellos, por supuesto, minería e industria, ¿no es cierto?, haciendo más sostenibles las operaciones que actualmente se desarrollan, sobre todo en la zona norte, que son zonas per se más secas que en el resto del país. Y por otra parte también, agua de consumo humano, que también en la zona norte ha tenido un aumento importante. En la región de Antofagasta, poco más del 70% de la ciudad de Antofagasta, el 100% de la ciudad de Tocopilla se pueden abastecer hoy día con agua desalada. Esto permite tener, además de una fuente más continua, ¿no es cierto?, tener resiliencia en el caso de que efectos como, por ejemplo, los que existían en el invierno altiplánico, dañen las captaciones y pues, con ello se pueda privar de agua potable a las zonas costeras. Y como un tercer punto, también estamos nosotros estudiando particularmente con una división en el Ministerio de Minería la posibilidad de desarrollar agricultura resiliente gracias a la instalación de plantas desaladoras que puedan tener usos conjuntos, es decir, puedan servir desde el punto de vista industrial minero y también puedan servir como facilitadores de terrenos para poder hacer cultivos, principalmente en las zonas cercanas a la costa, entendiendo que parte importante del costo de inversión que tienen estas plantas son las impulsiones para llegar con el agua a las zonas más altas. Además también destacar, una información que no aparece en esta diapositiva, que hay 14 proyectos que se están estudiando actualmente para poder instalar nuevas desaladoras en el país que se encuentran asociados principalmente también a actividad minera. En los últimos años se ha experimentado un importante crecimiento en la cantidad de agua desalada que se está poniendo a disposición de la industria, de la minería. Se ha aumentado en 17 veces entre el año 2010 y 2019 la cantidad de agua de mar disponible, partiendo de 0,2 metros cúbicos por segundo, es decir, 240 litros por segundo, a más de 4.000 litros por segundo actualmente a disposición. Un aumento importante tanto en lo que tiene que ver con agua desalada como con agua salobre, que se está utilizando agua directamente del mar para poder utilizar en los procesos de producción minera. Actualmente estos 4 metros cúbicos por segundo implican un 30% del agua total fresca que se utiliza en minería. El otro 70% del agua fresca actualmente se utiliza de fuentes continentales. Además, también hay que destacar que los costos asociados a construcción y operación de plantas de agua desalada en el costo total de la minería representan alrededor de un 10%. ¿Por qué es importante esto? Porque hoy día estamos preocupados por nuestros costos totales como país y también por la productividad que tenga nuestra industria de cara a los años siguientes, entendiendo que la minería año a año se va haciendo cada vez más compleja en Chile por la profundidad de los yacimientos, por la dureza del mineral, por la baja de leyes. Por lo tanto, tenemos que utilizar más mineral para poder producir la misma cantidad de cobre, y al aumentar el procesamiento de minerales necesariamente aumenta la cantidad de agua que se ocupa. Actualmente estamos hablando de cerca de 13 metros cúbicos por segundo de agua que ingresa al proceso. A mano derecha, en el gráfico, vemos cómo se aumenta la cantidad proyectada de agua desalada que se va a ocupar durante los próximos años. Estamos hablando que de aquí al 2031 debiésemos aumentar en un 92% la cantidad de agua desalada que se está ocupando, mientras que las aguas continentales deberían ir en descenso aproximadamente un 4%. Si le damos una segunda lectura a este gráfico, estamos viendo que todos aquellos nuevos proyectos que se están desarrollando
que no necesariamente son para aumentar producción, que como les decía recién, muchas veces están asociados a mantener producción, están siendo utilizados, o sea, están usando agua o agua salobre para poder hacer esta producción, llegando hacia el año 30 a 11 metros cúbicos por segundo de generación de producción, ¿no es cierto?, de agua desalada para la producción. Si hablamos entonces que vamos a estar cerca o tenemos cerca del 30% del agua desalada utilizado aquí en los procesos como agua fresca, vemos que ese 70% es un espacio muy grande todavía que queda por crecer, ¿no es cierto?, y existe la disposición de poder aumentarla durante los próximos años. Esto es a modo de resumen. Yo sé que ustedes conocen la industria minera, pero cuáles son los principales usos que se le da al agua. Y a continuación vamos a ver cuáles son los porcentajes entre cada uno de estos procesos. Pero en los procesos unitarios de la minería, en la mina, en el área mina, tanto subterránea como rajo, el agua principalmente se ocupa para la aumentación de los caminos, ¿no es cierto?, y también para extracción y bombeo en algunas labores subterráneas que haya que extraer mineral a través de mineroductos. Por la línea de los sulfuros o la concentradora se ocupa principalmente en la flotación y también el proceso de molienda, ya que se trabaja con pulpas que se van trasladando entre procesos. Por el lado de los óxidos, hablando de hidrometalurgia, el agua se ocupa principalmente en la solución ácida con que se riegan las pilas y posteriormente en el proceso de extracción por solventes. En fundición, principalmente para la generación de oxígeno que se inyecta en reactores para poder hacer el proceso de fusión, y también en el enfriamiento de los gases que se generan en la fusión para poder evitar que estos salgan, ¿no es cierto?, a la atmósfera. Y por último, otros usos son menores, son los usos principalmente asociados a campamento, lavado de vehículos, ¿no es cierto?, que son asociados a todas las faenas que hemos conversado anteriormente. Si vemos cómo se usa el agua en cada uno de los procesos, vemos que principalmente es la concentración la que más agua utiliza. ¿Ya? Si vemos en agua continental, el 64% del agua se utiliza en concentración y el agua de mar el 75%. ¿Por qué aumenta esto un poco más? Porque se utiliza directamente agua salada para este proceso, no necesariamente pasando por el proceso de desalación. El segundo proceso que más agua utiliza es la hidrometalurgia, que es el agua que se mezcla con el ácido para poder hacer el regadío de las pilas. Ahora, si lo vemos por tonelada de mineral tratado, estamos hablando de 0,5 metros cúbicos aproximadamente por tonelada de mineral en concentración y 0,08 metros cúbicos por tonelada de mineral procesado por hidrometalurgia. Estamos hablando de 500 litros contra 8 litros. Es bastante la diferencia de la hidrometalurgia. Lamentablemente, por la geología de nuestros yacimientos, la hidrometalurgia va en retroceso, ya que los yacimientos que se procesan a través de la hidrometalurgia son yacimientos de óxido, que están en las partes superficiales. Hoy día, como nuestras minas son minas más antiguas, estamos en transición hacia mixtos y sulfuros, que si no existe algún cambio importante en tecnología, deben ser tratados a través de la concentración y posterior fusión de concentrados. En el gráfico de la derecha vemos cuáles son las fuentes de agua que actualmente se utilizan en los procesos. La primera parte de la columna en celeste es agua fresca, ¿no es cierto?, de procedencia continental. En gris son las aguas que provienen del mar y en verde son las aguas que se recirculan. ¿Ya? Vemos un aumento durante los últimos años en agua desalada, que se ha prácticamente duplicado entre el 2015 y el 2020, y también vemos cómo ha aumentado la cantidad de agua que se recircula, llegando a 53 metros cúbicos por segundo, manteniendo constante con una leve baja durante el año 2019 de la cantidad de agua fresca que se inyecta en el proceso. Estas dos partes de arriba, ¿no es cierto?, tanto la recirculación como el uso de agua de mar, son las posibilidades ciertas que tenemos de mejora para poder seguir reduciendo el uso de aguas continentales. Eso es un poquito de
cómo está hoy día la industria y qué cosas se están haciendo. Y a continuación voy a ver algunos temas o algunos puntos que para nosotros son importantes de destacar, que nos generan ciertas alertas con relación al proyecto de ley que se está conversando, ¿no es cierto?, durante esta semana. Primero, algunas de las implicancias principales del proyecto de ley es que va a limitar los derechos de los particulares, ¿no es cierto?, permitiendo la expropiación probablemente del agua desalada, transformando de esta forma la naturaleza de un bien nacional de uso público, que es el agua de mar, ¿no es cierto?, y que pasa por un proceso de transformación en las plantas y se transforma después en agua útil para la faena. Este proyecto también, por lo tanto, no reconoce los costos que se están generando, tanto de inversión como de operación, para poder transformar el agua de mar en un agua que sea útil para las distintas faenas. Por lo tanto, podría desincentivar el desarrollo importante que ha tenido la desalación para la industria minera y podría poner incluso en riesgo estos proyectos que estábamos conversando, estos 14 proyectos que hoy día se encuentran en tramitación para poder acompañar todos los aumentos de producción o los proyectos necesarios para poder mantener incluso la producción que como ustedes saben, ha ido a la baja en nuestro país. O sea, partimos con un 33% del cobre en el mundo y hoy día estamos produciendo el 28%. Y además también indicamos aquí que es inconsistente el proyecto como se está presentando hoy día, ¿no es cierto?, con algunas otras regulaciones, ya que se utiliza el criterio aplicado al agua continental, el agua pasaría a ser de la persona que lo extrae, ¿no es cierto?, una vez que pase por el proceso. Para profundizar quizás en algunos de los temas que hemos conversado recién, ¿no es cierto?, agregamos algunas otras incertidumbres que sería importante poder dilucidar la medida que este proyecto fuera avanzando y que afecta de cierta medida las operaciones y la continuidad y la sustentabilidad de las operaciones mineras que se están realizando hoy día. No se explica, por ejemplo, cómo va a funcionar administrativamente el tema de las concesiones de agua. Si va a tener un plazo determinado, cuáles van a ser los requerimientos, situaciones que es fundamental al momento de evaluar un proceso de inversión, sobre todo entendiendo que los proyectos mineros son proyectos de larga data, de procesos de análisis muy amplios y también, ¿no es cierto?, un ciclo de vida de sobre los 25 años. Eso por una parte, ¿no es cierto? Segundo, no hay certeza de cuál va a ser el uso final que se le va a dar al agua. O sea, se habla de compartir las aguas desaladas, sin embargo no se explicita cuál va a ser el mecanismo para poder determinar esta forma, cuáles van a ser las en que se va a hacer este compartir el agua, ni tampoco quién va a cubrir los costos de inversión, de producción y también de impulsión que vayan a tener estas aguas que se vayan a compartir. Entendemos que es una necesidad en el acceso de agua a la población, y el consumo humano es siempre una de las principales brechas que tenemos en el norte de Chile. Yo soy de la región de Antofagasta, lo conozco perfectamente. Sin embargo, la idea es poder encontrar el equilibrio entre lo que vamos a hacer para garantizar el consumo humano y también poder darle a la actividad minera, que es fundamental en nuestro país, las condiciones para seguir operando, ¿no es cierto?, durante el resto de los años los proyectos que ya se están desarrollando. Tampoco está claro, bueno, como les decía recién, aquí se explica un poco más cómo se van a hacer o entregar las concesiones actualmente de extracción de agua, cómo van a entregarse los terrenos, quién va a incurrir en los costos necesarios para poder hacer este trade-off o este traslado de las aguas, ¿no es cierto?, para uso humano en los proyectos que actualmente están destinados para poder producir agua industrial y minera. Y por último, ¿no es cierto?, algunas consideraciones con respecto a lo que se estaba presentando, de tener como objetivo mantener el caudal ecológico, entendiendo que los acuíferos, al ser aguas, principalmente aguas medidas,
lo que se busca, y yo creo que lo que todos nosotros buscamos es mantener el ecosistema general de la región, ¿cierto? Entendiendo la carencia de recursos hídricos que tenemos, y esto está respaldado por los proyectos que se están presentando y también la forma en que se evalúan los proyectos desde el punto de vista ambiental en las regiones mineras. Pero en el caso de que se haga así, hay que también ser muy claro en quiénes van a ser los responsables de incurrir en las compensaciones o los costos asociados que existan para poder mantener el caudal ecológico o el medio ambiente en las regiones donde vamos a estar haciendo estas intervenciones. La mantención de los acuíferos tiene un costo y hay que estimarlo y explicitarlo si es que se va a poner en la ley cuáles van a ser las formas de que esto se haga. Y por último, se habla de una estrategia nacional de desalinización. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que tenemos que lograr una política pública, pero que ponga los incentivos en aquellos lugares donde sean necesarios para poder, por una parte, como les indicaba recién, garantizar el agua para consumo humano como bien primero, y segundo, poder también entregarle tranquilidad a las personas que dependen hoy día de la minería, de que esta industria que es fundamental para nuestro país va a poder seguir teniendo, ¿cierto?, durante los años que vienen la posibilidad de llevar adelante sus planes de crecimiento, planes que consideran la desalinización de agua, que consideran mucho la reutilización de agua y también, por supuesto, el ir dejando de usar aguas continentales. Presidenta, esta es la presentación que teníamos nosotros preparada para la jornada de hoy. En una primera instancia, mostrar cuáles son las principales consideraciones que tenemos desde el Ministerio de Minería, y por supuesto seguimos abiertos y disponibles para poder responder consultas o, en el caso que sea necesario, volver a profundizar algunos de los temas que se han presentado durante la jornada de hoy. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, don Edgar Blanco, subsecretario de Minería. Agradezco la exposición. Ofrezco la palabra a los colegas, las colegas, para consulta al señor Blanco. Yo creo, Presidenta, Sí, senadora Allende. me imagino que después que al término de los distintos invitados podemos hacer nuevamente la reflexión, pero solamente anticipar de que tengo, por supuesto, una diferencia que es muy sustantiva en relación al proyecto, porque evidentemente es difícil hablar de expropiación cuando el agua ya es un bien nacional de uso público, y el que se intervenga, digamos, con el proceso no significa que pasa a ser propiedad del concesionario, y esa es como la esencia del proyecto, y veo que claramente hay una diferencia bien sustantiva, pero me imagino que esto vamos a volver al tema una vez más cuando terminemos la rueda de invitados. Muy bien, ¿no hay otro colega que quiera hacer consulta? Vemos entonces ahora está el subsecretario de Medio Ambiente, que también le vamos a dar la palabra, el señor Javier Naranjo, que viene en representación de la señora ministra. Sí, muy buenos días, Presidenta. Por su intermedio, saludar a la senadora Allende, a los senadores y, por supuesto, al subsecretario de Minería y a los demás equipos de las demás subsecretarías que están presentes. Senadora, yo no traje presentación, yo la verdad es que les quería comentar un poco desde Medio Ambiente, hacer una conversación, y si ustedes estiman, tal vez en otra sesión podríamos hacer una presentación un poco más profunda, porque la verdad es que hemos revisado el proyecto y quisiera partir diciendo lo siguiente. La verdad es que nosotros, desde el punto de vista de nuestras competencias en el Ministerio de Medio Ambiente, nos parece sumamente necesario tener un proyecto de ley que vaya en este sentido, de poder hacernos caso, de hacernos cargo, efectivamente, de la situación crítica que estamos enfrentando como país, asociados a la sequía, a la desertificación que está avanzando, y que es un proceso que nos parece sumamente relevante. Desde ahí, y que me gustaría que eso quedara sumamente claro, es que quisiera contarles primero que desde el Ministerio del Medio Ambiente, en virtud de la ley 19.300, las competencias nuestras radican principalmente en lo que es la calidad de las aguas, y entendiéndose por tales, ¿cierto?, a las normas de calidad que ya sean primarias o secundarias, es decir, una norma general asociada al riesgo de salud, es decir, cuánto podemos estimar respecto a la zona para la subsistencia de la población, y desde el punto de vista de la norma de calidad secundaria, cuánto es necesario respecto de una cuenca para que los ecosistemas asociados a la zona sean suficientemente sanos, si se quiere, para que los ecosistemas, la flora, la fauna, permitan o se logre la subsistencia asociada a dichas cuencas.
Dicho eso, una vez que se establecen las normas, específicamente la norma de calidad secundaria, estas normas se monitorean, donde tenemos un trabajo de la mano con la Dirección General de Aguas, se monitorean por un periodo que se determina en la norma, en dichos puntos. Una vez que se tienen los resultados de esas mediciones, de acuerdo al plazo que se establece en la norma, dependiendo de aquel resultado, uno puede determinar o no si es que esa norma o esa cuenca se encuentra o no se encuentra saturada. En caso de que se encontrara saturada, ustedes saben, eso significa que hay más de un 100% respecto al cumplimiento de la meta, de la norma. Se debe dictar el plan de descontaminación y solo recién ahí se aplican, en consecuencia, las medidas en concretas para la descontaminación. La norma lo que hace finalmente es monitorear y tener información de los parámetros necesarios para la calidad del ecosistema que se está, en este caso, resguardando a través de la calidad. Eso como contexto general para comprender un poco cuáles son las competencias del Ministerio de Medio Ambiente en materias de aguas. Ahora bien, en materias de desalación en particular, quien ha tenido un rol relevante en esta materia en la institucionalidad ambiental ha sido el Servicio de Evaluación Ambiental a través de la Administración del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Y aquí permítanme primero decir lo siguiente: las desaladoras como tal no existen hoy día en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Sin embargo, me atrevería a afirmar que todas, sí, pero no tengo el dato certero, por eso voy a quedarme con la gran mayoría de aquellas, sí son evaluadas y se evalúan por una tipología anexa, que es el acueducto, que se encuentra contemplado en la letra A del artículo 10 y por supuesto en la letra A del artículo 3. ¿Por qué? Porque los proyectos, y aquí especialmente los mineros, que son los últimos que se han revisado en el sistema de evaluación de impacto ambiental, cuando contemplan en su descripción de proyecto las plantas desaladoras, deben describir pormenorizadamente sus proyectos. Y en esa descripción pormenorizada se debe describir también entonces la planta desaladora. ¿Y qué es el impacto ambiental básicamente asociado a las desaladoras? Son dos cosas principales. Uno, el funcionamiento de la planta desaladora, es decir, lo que ingresa a la planta, el proceso de desalación y luego cómo se devuelve la pluma. Y en segundo lugar, el acueducto en sí mismo, es decir, la afectación a los distintos sitios, ya sean arqueológicos, culturales, la flora, la fauna que se podría haber eventualmente afectado por el ducto de agua que va, en el caso de los proyectos mineros, desde la planta desaladora a la faena minera a través de las respectivas servidumbres legales. Eso es lo que funciona actualmente en el sistema de evaluación de impacto ambiental y que, por supuesto, a nuestro juicio ha funcionado bien, pero que no habría un mayor inconveniente, y aquí adelanto al tercer punto de lo que les quería contar respecto al proyecto de ley. Entrando en concreto el proyecto de ley, hay algunas cosas que me gustaría hacer presentes que no se entienden, o, para ser también bien sincero, no logro comprender bien cómo se encuentra la descripción. Cuando uno revisa el artículo 2 del proyecto de ley, dice: existirá una estrategia nacional de desalinización, la cual tendrá por objeto, y leo la letra D y E, es evitar daños ambientales y recuperar acuíferos sobreexplotados. Entiendo que lo que se pretende es que se genere la política o la estrategia, ¿cierto?, para que se evite el daño. Sin embargo, lo que hemos revisado desde los departamentos de ecosistemas acuáticos en el Ministerio es que ese no podría ser un objetivo en sí mismo, sino que esa es una consecuencia de la política de desalinización, pero no el objetivo en sí mismo, sino que el objetivo estaría dado tal vez primeramente por otros objetivos que están justamente en el título del proyecto de ley, que está dado con mejorar los recursos hídricos, la desertificación y la sequía del país. Eso porque efectivamente, y nosotros que en ese sentido creo que así se entiende, cuando se obtiene mayor recurso hídrico desde el océano a través de la planta de desalinización, uno podría obtener como consecuencia de un acuífero en un determinado específico lugar. Pero no podría ser, creo yo, como un objetivo concreto de la política solamente eso, sino que esa es una consecuencia esperable que por supuesto celebramos y nos parece bien, pero no como un objetivo en sí mismo, atendido la lógica de la política. Y además que cuando hablamos de daño ambiental necesariamente nos colocamos en la hipótesis de una situación probablemente de una consecuencia a largo plazo, la cual no siempre es efectiva. Y aquí hago el nexo entonces con el artículo 3 bis, que contempla también el texto aprobado y que modifica, y ahí me meto un poquito en defensa asociado a las concesiones marítimas. Pero el artículo 3 bis dice específicamente que se prevalecerá el uso para el consumo humano, doméstico y el saneamiento, y para la mantención de un caudal ecológico en los acuíferos. No logro comprender, y aquí de nuevo es un problema probablemente de entendimiento mío y de nuestros equipos en el Ministerio, cuando revisamos las normas, qué es lo que se quiere decir cuando lo que se busca es como prioridad o prevalecer el caudal ecológico en los acuíferos. Porque si lo que se pretende es la recarga a través de la planta desaladora,
existe un grave riesgo de una mayor afectación del acuífero con la recarga de las plantas desalinizadoras. De hecho, los equipos técnicos del Ministerio nos han informado que en Chile no existe ninguna experiencia, y por lo menos exitosa, en que se haya recargado un acuífero desde el océano, porque las calidades de las aguas y la condición de la calidad del agua subterránea, o en este caso la napa subterránea, varía, y en consecuencia poder equilibrar el agua que se requiere para la protección de ese acuífero versus la planta desaladora es algo sumamente complejo y que no existen experiencias en Chile. De modo que eso, como se establece en ese artículo, podría inclusive ser peligroso para justamente generar una mayor afectación a un acuífero, cuando lo que entendemos nosotros, lo que se pretende es justamente salvaguardar aquellas fuentes de agua. Entonces ahí existe a nuestro juicio un planteamiento de, no sé si de redacción o de intención que no queda bien claro y que podría eventualmente ser peligroso respecto a justamente la protección de las napas subterráneas o del acuífero. Y el otro punto respecto de la ley me referiría al artículo 4 y 5, en que es una norma que se ve reiterativa y que se refiere justamente a la situación del ingreso de las plantas desaladoras, en específico al sistema de evaluación de impacto ambiental. Nosotros ahí no tenemos ningún inconveniente. De hecho, en el proyecto de ley, como la senadora Allende lo sabe muy bien por su intermedio, presidenta, cuando lo hemos conversado en la Comisión de Medio Ambiente, en el proyecto de ley que se ingresó por el Ejecutivo en el año 2018 y en la indicación sustitutiva, se incorporaba como causal de ingreso las plantas desaladoras, de modo que como Ministerio a nosotros no nos parece mal que esto sea incorporado específicamente como una causal de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental, sin prejuicio que esto debe graduarse de acuerdo a la magnitud, duración y extensión del impacto, como se hace, y es la técnica del sistema de evaluación de impacto ambiental. Pero hay un problema ahí, creo yo, en la técnica legislativa, en cuanto que el artículo 4 y 5 reiteran lo mismo, y en el caso del artículo 5 lo incorpora el literal S, que hoy día además ya se encuentra, comillas, ocupado, porque ese es el literal que se incorporó a través de los humedales urbanos. Es decir, hoy día los humedales urbanos ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental por el literal S. De modo que no podría ser ese literal, y ahí habría que revisar un poco la técnica legislativa en cómo podríamos dejarlo de la manera más clara para que esto quede sumamente preciso, y en ese sentido el artículo 4 en general a nosotros no nos hace mayor inconveniente. Esos serían nuestros comentarios por parte de la cartera presidenta respecto de este proyecto que se ve en esta materia, y por supuesto también reiterar la disposición a seguir cooperando en lo que necesiten. Si es necesario hacer una presentación un poco más extenso, por supuesto la disposición también, presidenta, y por su intermedio a la señora senadora y los demás senadores, encantados de poder hacerlo. Muchísimas gracias, señor Naranjo. Entonces vamos a dejar la consulta al final de todas las exposiciones. Ahora están también representantes del Ministerio de Defensa. El señor secretario, hay varias personas que están presentes. Le consulto quién estaría representando al señor ministro. Señora presidenta, nos señalaron del Ministerio que en su representación iba a estar la jefa de gabinete del subsecretario para las Fuerzas Armadas, señora Catalina Salza, el jefe de división jurídica de la subsecretaría para las Fuerzas Armadas, señor Gabriel Abogasi, y también su asesora legislativa del ministro de Defensa, Carmen Castañaza, y que iban a exponer, según lo iban a informar en este preciso instante. Muy bien, ofrezco la palabra a quien tenga la representación del señor ministro para intervenir en este proyecto. Muy buenos días, presidenta. Por su intermedio, saludar a los demás miembros de la comisión. Quisiera reiterar la excusa de asistencia del señor ministro y del subsecretario para las Fuerzas Armadas. Nos han encomendado, sin perjuicio de ello, manifestar nuestra postura como ministerio respecto del proyecto de ley de uso del agua de mar para la desalinización. Nos gustaría pedir permiso para compartir pantalla y hacer una presentación. Me acompaña el jefe de la Dirección Jurídica, Gabriel Abogasi. De manera introductoria vamos a hablar sobre la administración del borde costero, para posteriormente pasar a hacer comentarios respecto del proyecto de ley en cuestión. Muy bien, me indica usted cuál es el nombre de la persona que va a hacer la intervención, porque no he escuchado bien. ¿Me escucha bien ahí, presidenta? Sí, ahí está un poco mejor, sí.
Buenos días, Presidenta. Mi nombre es Gabriel Abogazzi, soy jefe de la Dirección Jurídica de la Subsecretaría para Fuerzas Armadas. ¿Me escuchas? ¿Se escucha? Estamos procediendo a compartir pantalla. Sí, se ve en pantalla bien. ¿Se ve? Perdón. Sí, está muy bien, se ve bien. Sí, muy bien. En términos generales, quisiera recordar por si intermedio a los parlamentarios algunas cosas generales que ustedes ya saben. Bueno, el régimen de concesiones marítimas principalmente está regulado en el inciso segundo del artículo 6 del Estatuto de Bienes Públicos, que es el Decreto Ley 1939, que establece la administración privativa de la Secretaría de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Defensa, del borde costero. Esto se complementa con un decreto anterior, que es el DFL 340 de 1960 del Ministerio de Hacienda, que es la denominada Ley de Concesiones Marítimas. Y por último, en un ámbito reglamentario, el Reglamento de Concesiones Marítimas, que es el decreto 9 de 2018, que contiene la regulación complementaria. Básicamente, las concesiones marítimas, como bien señala, son actos de administración sobre bienes nacionales de uso público o bienes fiscales, cuyo control, fiscalización y supervigilancia le corresponde a este ministerio a través de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Y esto se expresa en el otorgamiento principal de concesiones marítimas, pero también podrían haber otorgamientos de concesiones acuícolas u otro tipo de concesiones. Permisos, entre otros. Actualmente, la entidad que tramita, el organismo que tramita el Departamento de Asuntos Marítimos, que está radicado en la Dirección Jurídica, esta subsecretaría. Este es el encargado de analizar y gestionar todas las solicitudes relacionadas con concesiones marítimas, independiente del destino que tenga, industrial, piscicultura, etc. Y queremos graficar esto respecto de la explicación y las acotaciones que vamos a hacer al proyecto. Los tres grandes sectores donde se ejerce jurisdicción, y es un espacio que parece bien claro, pero es variable. Obviamente tenemos las 12 millas de mar territorial, de donde viene un poco la fuente del proyecto, donde se van a extraer las aguas, ¿no es cierto? Pero también tenemos una franja que es la playa, que ya, como dice el Código Civil, esa franja que las olas bañan y desocupan alternativamente, ¿no es cierto? Pero la verdad que esto se mide con un criterio técnico de la Armada. Así hará observaciones por un periodo prudente hasta va a llegar la línea más alta marea que denominan, va a ser la ola más alta que llegue en un periodo determinado. Ese va a ser la franja de playa. El mar territorial y la playa son bienes nacionales de uso público. Pero al concluir la playa, con esta medición técnica, tenemos la línea más alta marea y hacia adentro tenemos 80 metros que son terrenos fiscales, los denominados terrenos de playa fiscal, sobre el cual también se ejerce jurisdicción. Quiero hacer presente que aquí se trata de un bien que no es un bien nacional de uso público. En la otra. Aquí se explica con mayor claridad la superficie donde se ejerce jurisdicción. Pero quiero hacer presente, bueno, primero ahí obviamente hay un barco ahí en la porción de agua o el fondo del mar, que son los sectores que otorgamos en el mar territorial. Luego vendría la playa y este terreno de playa. Quiero hacer presente que ese terreno de playa podría no existir. ¿Por qué lo digo? Porque el bloque normativo fue creado con posterioridad a la inscripción de algunos terrenos que colindaban con el mar. Incluso las extensiones de terrenos del pico que fueron enajenadas con anterioridad colindaban con el mar. Obviamente se ha entendido que nunca pudieron haberse apropiado de la playa del mar. Pero sí existen enclaves privados en el borde costero, sobre el cual nosotros no tenemos jurisdicción alguna. De modo que, con esto lo que queremos explicar es que el ámbito de competencia sobre el cual se pueden otorgar concesiones y fiscalizar aquellas es bien limitado y es variable. No siempre va a existir un terreno de playa. Es usual que no exista, como les digo, por la cantidad de terrenos privados que hay a lo largo del borde costero. En este sentido sería limitado nuestro ámbito competencial y sobre el cual podemos otorgar. En ese sentido, si no hubiese terreno de playa y quisiese hacerse un proceso industrial de extracción de agua, nosotros vamos a utilizar usualmente las cañerías en porciones de agua, fondo de mar y en la playa. Otra cosa que quiero señalar es que también usualmente los proyectos industriales
tienen sus plantas de tratamiento alejados de los terrenos de playa, ya sea porque podrían no encontrarse ahí o podrían estar más adentro del territorio. De modo que el ámbito sobre el cual se otorgan las concesiones está bien limitado, y cuando nosotros hablamos de borde costero, es aquel espacio del territorio sobre el cual tenemos control, supervigilancia. Esa es una aclaración que queríamos hacer respecto de lo que viene ahora, algunos comentarios al proyecto, porque se puede entender que todo el borde costero, independiente de la titularidad del mismo, está administrado por la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, por la Armada, que es su ente ejecutor en terreno, pero la verdad que no es así, por lo que le acabo de explicar. Bueno, ahora pasaremos a revisar algunos comentarios específicos respecto al texto del proyecto de ley. En lo que dice relación con el artículo primero, consideramos que esta materia ya se encuentra regulada en el Código Civil, específicamente en su artículo 595, por lo que no vemos necesidad de incluirlo en una ley especial. Lo que dice relación con el inciso segundo del mismo artículo, esto es una materia que ya se encuentra tratada en el artículo segundo y tercero del decreto con fuerza de ley 340, y que en definitiva faculta al Ministerio de Defensa para otorgar concesiones marítimas y conceder el uso particular en cualquier forma sobre el borde costero, y no uno en específico como propone el inciso del proyecto de ley. Respecto al inciso tercero del mismo artículo, la concesión marítima no puede llevar implícita, a consideración de nosotros, otra autorización como la que se propone, toda vez ya que es ajena a los fines y a las atribuciones que esta Secretaría de Estado y la Autoridad Marítima tienen. Es importante también hacer presente, respecto al inciso tercero, que nosotros, eventualmente, para efectos de esta autorización que se incluye en el texto, no contamos con la capacidad como para ejecutar dicha fiscalización. Siempre se nos habla de fiscalización en el inciso, es importante para nosotros señalarlo. Posteriormente, para efectos del inciso cuarto, como se señaló, esta concesión solo abarca los terrenos ubicados en el borde costero, aporte señaló acá Gabriela Bogassi de las láminas que se acaban de exponer, por lo que las faenas industriales, generalmente, cualquiera sea que realicen los particulares en otros terrenos, escapan del ámbito de competencia de esta subsecretaría. Y en lo referente al inciso quinto, el decreto de concesión marítima ampara la utilización de infraestructura, como ya hemos señalado, en un lugar determinado que se ubica dentro del borde costero, que está dentro del ámbito de competencia de la subsecretaría. Generalmente estos procesos industriales, generalmente, están fuera de los ámbitos de competencia territorial. Ahora, en relación al artículo tercero que modifica el decreto con fuerza de ley 340 sobre concesiones marítimas, consideramos que esta es una materia que ya se encuentra reglamentada, específicamente en el reglamento de concesiones marítimas, que hemos señalado acá, título de ejemplo para que vean que el artículo 49 incluso señala que especificando el uso que se dará si el objeto de la concesión contempla una cañería doctora de agua, se deberá indicar el volumen total anual que se desea extraer, expresado en metros cúbicos. En respecto del artículo tercero bis propuesto, para nosotros es importante señalar que actualmente ya es lícito extraer agua de mar para diferentes fines, entre ellos la desalinización. La redacción propuesta para este artículo consideramos que puede generar una especie de incertidumbre respecto a las concesiones marítimas ya vigentes, y de hecho puede ser una especie de desincentivo para los proyectos multipropósitos. En definitiva, consideramos que la propuesta de proyecto de ley replica normativa ya existente, agrega, lo último señalado en el artículo 7, agregar la frase implica incorporar una causal de caducidad específica cuando la lógica de la norma vigente establece causales genéricas para todo tipo de concesiones. Y lo que aquí se señala ya se encuentra incluido en el literal C del artículo 105 del Reglamento de Concesiones Marítimas, que señala el incumplimiento grave de algunas de las obligaciones establecidas en el decreto. De esta manera quisiéramos cerrar un poco los comentarios señalando que en términos generales el proyecto analizado consideramos que en varias oportunidades replica normativa ya existente y que incorpora materias que escapan de las facultades
y de las competencias del órgano que las regula, en este caso la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, a través del Ministerio de Defensa. Y en definitiva, lo planteado un poco desconoce la lógica de las concesiones marítimas. ¿En qué sentido? En el sentido que esta funciona autorizando distintos tipos de uso respecto de la solicitada y no en función de un tipo de actividad en específico como propone el proyecto de ley. Esos serían nuestros comentarios. Muchas gracias por su exposición. ¿Hay alguien más del Ministerio de Defensa que va a exponer? ¿O con esas dos exposiciones terminamos? Nadie más va a exponer, señora Presidenta, por parte del Ministerio de Defensa. Quedamos obviamente atentos a algunas preguntas que quisieran realizar. Muchas gracias por la exposición a todo el equipo que viene del Ministerio. Y tenemos el Ministerio de Obras Públicas como última exposición. Ya ha llegado don Oscar Cristi. Le vamos a entregar la palabra a don Oscar. Presidenta. En este proyecto. Buenos días, Presidenta. Nosotros hicimos la presentación la semana pasada. Sí. No tenemos nuevos antecedentes que presentar. Entendíamos que esta vez iban a tener oportunidad otros ministerios. Muchas gracias. Sí, usted ya entregó su exposición la semana pasada. Entonces, abro la palabra a las colegas que están presentes para reaccionar ante las tres exposiciones que hemos conocido esta mañana. Presidenta. A mí al menos me queda claro que a nadie le gusta el proyecto, punto 1. Ahí vamos a partir a analizar la exposición. Senadora Allende. Bueno, sí, coincido con usted que no parecieron apreciar mucho el proyecto. Creo que más lo hizo el Ministerio de Obras Públicas, con la presentación, con las perfecciones que se pueden hacer, pero claramente el resto de las presentaciones no parecen ser muy entusiastas. Y bueno, es que hay un tema muy de fondo que no lo vamos a poder más sustraer, digamos, que va a la esencia del proyecto. El carácter que van a tener estas aguas una vez que se trata. Entonces, yo ya lo adelanté, difiero de la presentación de minería, del Ministerio de Minería. Creo que simplemente llegar y decir que es una expropiación, aguas que son bien nacional de uso público, no corresponde en la mirada de este proyecto, de quienes fuimos los que promocionamos este proyecto, esta moción, y por lo tanto ahí tenemos una gran diferencia. Claramente hay conciencia en minería de que tienen que, y me alegro que cada vez más se esté usando agua de mar en estos procesos industriales, porque no pueden seguir usando agua fresca en un país que está extremadamente vulnerable al cambio climático y a la condición de escasez de recursos hídricos. Por lo tanto, es evidente, como es evidente también, ya hay 23 plantas funcionando, se prevén otras 14 más en estudio, que tiene que haber un cierto rol ordenador, porque aquí se habló solo de minería, pero también hay un tema en doble condición. Por un lado, el costo energético que implica cada una de estas plantas, y por otro lado, también el tema de medioambiental, de el regreso a través de los acueductos, en fin, volver al mar. También no hay mucha claridad, digamos, el daño ambiental que esto puede provocar. Pero más allá de aquello, y yo creo que el Estado tiene que tener un rol más activo en esto y generar, digamos, una cierta articulación en estos proyectos del mundo público-privado. Creo que tenemos que avanzar, digamos, en lo que es propiamente la esencia del proyecto. Ahora, el Ministerio de Medio Ambiente, en principio, parece, por lo que nos dijo el subsecretario Javier Naranjo, pareciera estar de acuerdo que existe un proyecto de esta naturaleza, solo que en fin, habría algunos detalles que ver. A mí me gustaría, yo sé que escapa un poco a lo que es la esencia del proyecto, pero sería interesante, ya que habló de la calidad de las aguas y las normas, que nosotros tuviésemos conocimiento de cuántas normas se han dictado en el último tiempo, en estos 3 años. Creo que todavía estamos al debe y sería bueno corroborarlo como tal. Y por otro lado, él decía que las plantas actuales no están sometidas, o las que ingresaron, digamos, y que están en funcionamiento, no fueron sometidas a evaluación como tal, pero sí en sus procedimientos. Entonces eso también en algún punto y en algún momento habrá que verlo bien, porque nosotros en el proyecto sí consideramos que todas las futuras plantas debieran someterse a evaluación de impacto ambiental. Entonces yo creo que ahí hay que afinar un poco, quizás puede profundizar más el subsecretario para ver cómo piensa que se debe abordar necesariamente esto.
Entonces, es lo que por ahora me gustaría comentar. Y claro, no sé bien después, Presidenta, cómo vamos a seguir, digamos, vamos a escuchar más expositores, o no sé cuál es la idea, porque yo entendía que con el gobierno, específicamente, entiendo sobre todo con obras públicas, creo, se estaba revisando para llegar a algunos acuerdos, digamos, y poder avanzar en la tramitación de esta moción. Salvo que haya la decisión de no hacerlo, pero nosotros creemos que es bien importante y llegar a ciertos acuerdos implica el que haya facultades reales, porque cuando no hay ningún tipo de patrocinio siempre vamos a tener, digamos, las limitaciones en las cuales tenemos como poder legislativo, y entonces la verdad es que no siempre se vuelve lo real o lo eficiente que queremos que sea el proyecto. Entonces a mí me gustaría saber también, de ese punto de vista, Presidente, cuál va a ser los pasos que vamos a seguir. Ahora, lo que hablaba el Ministerio de Defensa, volviendo al Ministerio de Defensa, a mí no me queda muy claro en un cierto momento cuáles son las condiciones para la caducidad de ciertas concesiones. Y yo al respecto le quiero decir al Ministerio de Defensa, y sería bueno que de alguna vez también tomaran nota, llevamos más de 3 años en que estamos esperando, que empezó en el gobierno pasado y todavía no se resuelve, la concesión del islote Isla Pájaro en la comuna del Algarrobo. Esto ha despertado mucha inquietud, ha generado problemas, y hasta el día de hoy el Ministerio de Defensa no se pronuncia. Entonces uno empieza a preguntarse la efectividad que tiene el Ministerio de Defensa a la hora de revisar ciertas concesiones cuando existe inquietud en una comunidad de las consecuencias que ha traído, en términos de lo que ha significado la afectación, por ejemplo, a los pingüinos que habitan en la isla porque simplemente se hizo una conexión terrestre. Entonces, dejó de ser isla como tal, y además de eso ha provocado que ya no fluyen las corrientes que antes fluían, y los pescadores alegan que eso ha generado bastantes problemas, digamos, en cuanto a que no hay, bueno, hay una cantidad ahora de algas y otras cosas que antes no, digamos, estaban en menor medida presentes. En resumen, a mí me genera muchas dudas la capacidad de fiscalización real que tiene y la responsabilidad que actúa el Ministerio de Defensa en este caso. Yo el otro ejemplo que le puedo dar, representando a la región de Valparaíso, en Quintero Puchuncaví, todavía estamos esperando un pronunciamiento que no se ha entregado en relación a los varamientos que existen, y de los varamientos de carbón, que son notorios, que se han denunciado una y otra vez, que se está esperando, y que nunca ocurre un pronunciamiento concreto de las responsabilidades. Y entonces uno empieza realmente a cuestionarse, y con razón la comunidad se siente tan decepcionada cuando uno ve que no existe una fiscalización o la capacidad de generar un diagnóstico claro que diga estos son los responsables y se le aplica tal o cual sanción. Entonces, yo quería dejar constancia de esto, Presidenta, porque también está relacionado, ya que aquí han venido estos ministerios a hacerse presentes, pero claro, hacen crítica al proyecto, que está bien, expresan su mirada, me parece perfectamente legítimo, pero creo que no se hacen cargo de ciertas realidades que les toca también a ellos. Yo no sé ya qué más decir a una comunidad que hay inquieta en Algarrobo, porque no tengo explicación que darle. Hace más de 3 años que estamos esperando un pronunciamiento y no lo hay. Entonces la pregunta es, bueno, no sé qué esperan, o cuánto puede durar una fiscalización, o en qué términos alguna vez se caducan concesiones, o en fin. Entonces esto naturalmente genera algunas inquietudes razonables. Pero yendo a la esencia, yo quiero saber cómo vamos a continuar, Presidenta, porque, bueno, nosotros podemos recibir, me parece muy bien, observaciones que puedan ayudar a perfeccionar el proyecto. Por ejemplo, el subsecretario de Medio Ambiente decía algo que es interesante, que valdría la pena profundizar un poco más. Yo entendí que cuando hablábamos de recarga, bueno, por supuesto, aquí hay, ¿cuál sería el tema? El tema es si existen aguas sobrantes ya tratadas, no directamente del mar, que pudieran efectivamente servir para recarga. No hablo del agua directamente del mar. En ese sentido entendí lo que decía el subsecretario, que podría ser algo que no conocemos y a lo mejor incluso podría generar
más problema que lo que soluciona. Entonces sería interesante saber si existe experiencia de este tipo. Yo entendí que decía que no la hay. Yo creo que sería bueno, estoy segura que en otros países que ya llevan años y haciéndolo muy masivamente, digamos, los procesos de desalación y que son para usos industriales, humanos, de consumo, de todo tipo, agricultura, en fin, estoy segura que más de alguno tiene que haberse usado aguas sobrantes ya procesadas y tratadas como para que sirva de recarga acuífera. Entonces me gustaría saber si existe esa experiencia y qué nos dice el subsecretario. Lo siento si fue un poco desordenada, pero como eran tantas exposiciones, yo misma sugerí hacer las preguntas al final y después me di cuenta que en realidad no es fácil porque, claro, hay que retener las distintas exposiciones y no siempre se logra. Y el Ministerio de Defensa sí pedirle para la próxima vez que ojalá la letra sea un poquito más grande porque la verdad que era bien difícil leer el detalle de la presentación. Así que eso en aras al beneficio de quienes que tratamos de leer en la pantalla, que por favor para otra vez lo pongan en letra un poquito más posible de leer con más facilidad. Muchas gracias. Gracias, senadora Allende. La semana pasada tomamos la decisión de postergar la tramitación en sala de este proyecto por un mes. Y decidimos tramitar en dos sesiones las audiencias. Esta sesión de hoy día estaba destinada a los ministerios que hoy día estuvieron presentes, y la próxima semana están las organizaciones de la sociedad civil que están interesadas en este tipo de debate. Y posteriormente a eso, la comisión va a tomar la decisión de, junto con el Ejecutivo, el señor Cristi, y el ministro Moreno planteó su interés de estar en estos debates, para poder llegar a definir, si bien indicaciones, modificamos algunos elementos y qué es lo que se pueda mejorar. Pues este ya es un proyecto que está en curso, en toda su tramitación en el Senado, solamente por accedimos como comisión a las últimas solicitudes que hizo el gobierno de revisar. Entonces ya es un proyecto que lleva desde el año 2018, 2017 en tramitación y está su trámite en sala. Entonces tenemos un mes de plazo para poder resolver algunos temas. Por ejemplo, en mi opinión, lo que plantea el subsecretario de Medio Ambiente es pertinente. Tenemos una colisión normativa ahí en el tema del impacto de los estudios de impacto ambiental. Creo que ahí hay un elemento que es formal, que hay que corregir. Hay una redundancia, yo comparto con él lo que él ha planteado. Lo que él planteó también en relación a la recarga de los acuíferos, creo que ahí no se entiende bien y quizás habría que explicitar más en el proyecto, que no se trata, quizás en algún momento de evolución técnica del tratamiento de las aguas saladas, se podría llegar a es resguardar y garantizar la existencia del caudal mínimo en los acuíferos. Y de esa manera, en la medida que se vaya procesando, se vaya desalando agua, quienes tienen derechos sobre aguas continentales las liberen. Esa es la idea de la propuesta. Hoy día las cuencas están agotadas, no queremos que se agoten los acuíferos. Entonces, quienes tienen derecho también en las cuencas, yo contaba la semana pasada que un debate muy fuerte, con una movilización social muy compleja en Salamanca, donde opera la minera Pelambre, en Puncumén, que es una zona de sacrificio prácticamente. Se logró, después de un movimiento muy fuerte, se logró la construcción de la planta desaladora, en la lógica de que los derechos de agua que tiene la minera sobre el río Choapa pudiesen, ¿cierto?, ser liberados. Esa es la idea, acuífero y cuenca. Porque si cada vez más en los procesos mineros, industriales, incluso agrícolas, se va a empezar a usar agua de mar, es lógico que esa agua continental que se libera, dado que los propietarios de esos derechos, o los que tienen la concesión de esos derechos, para ser más rigurosos, puedan liberarlos, ¿cierto?, de donde están siendo extraídos. Eso es un poco la noción, no es que la salmuera se va a devolver al acuífero, a menos que exista una tecnología muy refinada, no es la idea. Y lo otro es en relación al marco regulatorio que nosotros estamos tratando de consagrar en el proyecto. Es porque hoy día existe, y lo decía de alguna manera la representante de
del Ministerio de Defensa. La concesión a través de las cuales hoy día se están construyendo estas plantas es una concesión desde el punto de vista normativo muy precario, porque lo que yo entendí bastante bien de lo que puso los representantes del Ministerio es que las facultades que tiene esta concesión son fundamentalmente para la operación en el borde costero. Las plantas desaladoras no solo tienen una parte de impacto en el borde, con la construcción misma de la planta, sino que hay todo un proceso previo de extracción, ¿cierto?, de tratamiento, de distribución, de comercialización del agua. Entonces eso, de mar, eso no está regulado en la concesión que se otorga a través del Ministerio de Defensa. Entonces hay una precariedad normativa, hay una precariedad del marco concesionario a través de las cuales se han construido estas plantas y se van a seguir construyendo. Entonces el proyecto tiene esa pertinencia. No es baladí que haya surgido esta idea legislativa. Surge porque en nuestro diagnóstico hay una precariedad en la figura de la concesión que entrega las facultades a privados para explotar el agua de mar y instalar las plantas en el borde. Entonces, la actual concesión que se otorga, en nuestra opinión, lo que hemos avanzado y suscrito este proyecto, es que es frágil, es débil, no regula específicamente este procedimiento de extracción, de tratamiento, de instalación de las plantas, de distribución del agua, no queda cubierta con la actual legislación, por eso se requiere un nuevo proyecto. Y de hecho yo creo que la minería, que es la que actualmente usa más, está llevando a cabo cada vez más, como lo demostraba el subsecretario, la minería está ocupando cada vez más agua de mar. Yo creo que aquí hay una situación de responsabilidad social de las empresas, en el sentido del impacto ambiental, en el sentido de poder destinar, ¿cierto?, a prioridades al uso doméstico, el uso para la vida humana, en un nivel superior de tratamiento, y también de resguardo del ecosistema y de los acuíferos. Entonces, creo que hay un debate bien pertinente, porque no queremos en esencia que se repita con el agua de mar lo mismo que sucedió con el agua continental, que tenemos, ¿cierto?, una situación absolutamente, si bien regulada por un código, con disposiciones normativas que hoy día han hecho que existan zonas enteras en Chile de sacrificio porque ya han quedado sin agua. Entonces el agua de mar es una fuente importantísima, se dicen que es inagotable, porque el mar, bueno, si no sucede nada extraordinario puede que no se agote nunca, pero sí tiene que tener una regulación desde el punto de vista del uso que se le va a dar, del uso productivo, del impacto que va a tener ambientalmente, de la posibilidad real de resguardar, ¿cierto?, la existencia en los acuíferos, en las cuencas, la existencia de que el reemplazo del uso de agua continental por la de mar desalinizada tenga un impacto hoy día en el medio ambiente y en la capacidad de disposición y de oferta de las fuentes tradicionales de agua que son los acuíferos, las cuencas. Entonces no es baladí el proyecto, creo que por cierto trae un tema de debate bien fuerte, no solo por el tema de que nosotros la declaramos como un bien nacional de uso público, incluso el agua una vez desalada, sino también porque yo creo que aquí hay un intento fuerte de un ordenamiento territorial, de no seguir permitiendo que se instalen las plantas como se están instalando hoy día, de una forma de mercado persa, ¿cierto?, que surge una necesidad industrial, minera o incluso agrícola, vamos instalando plantas en el borde costero sin mucha regulación. Entonces, es de bastante en nuestra opinión, es un tema que, por cierto, vamos a estar abiertos a debatir, a escuchar y a resolver. ¿Hay algún colega que quiera hacer Sienta. Senadora Allende? No, perdón, no sé si el senador Alvarado quería decir algo. Sí, ¿no? No, brevemente yo primero comparto plenamente lo que usted ha dicho, nos ha representado muy bien quienes hemos trabajado este proyecto, así que no voy a redundar en eso, pero me siento muy interpretada lo que usted ha dicho. Quiero una cosa muy específica, preguntarle fuera que tal vez no podemos profundizar lo que habíamos medio
en términos de lo que usted explicaba, digamos, la reposición, digamos, o las recargas que se puede hacer sobrantes, que podría, digamos, claro, en la medida que se menor uso de agua continental o agua fresca, por supuesto, vamos protegiendo nuestras cuencas o los acuíferos, pero sería interesante lo que yo había preguntado antes de la experiencia. Pero quiero preguntarle algo al Ministerio de Defensa, a ver si yo entendí bien. Si yo entendí bien, sería interesante que nos entregaran, porque me pareció en la exposición que hacían, sobre el terreno de playa. Ellos dicen que no es un bien nacional de uso público, y es más que hay privados que hoy día son dueños de esos terrenos de playa. Me gustaría saber si entendí bien, si es así, y si nos puede entregar la información pertinente, quiénes son actualmente los dueños de esos terrenos de playa en nuestras distintas regiones, porque es interesante conocer eso y qué consecuencias ha traído aquello. Al Ministerio de Defensa, la consulta de la senadora Allende. Y al Ministerio de Medio Ambiente, el tema de las recargas. También el senador Castro ha pedido la palabra, vamos a ir contando consultas. Sí, gracias, Presidenta. Precisamente era lo mismo, porque me quedó esa duda de que los terrenos de playa, si tienen un privado, ¿cómo se le pide esa autorización al Ministerio de Defensa para poder hacer uso de esos terrenos, si acaso ese terreno tendría propietarios? O si es bienes nacionales, me imagino que bienes nacionales será quien da esa autorización para hacer uso de esos terrenos, en el caso que sean terrenos que sean de bienes nacionales. Pero si son privados, ahí nos genera una tremenda dificultad. Entonces, me quedó esa confusión, porque yo siempre entendía de que estos 80 metros era una especie de propiedad donde el Ministerio de Defensa tenía, llamemos, la autoridad para definir y para resolver cualquier autorización. Por eso sería bueno que nos aclarara el Ministerio de Defensa. Eso, Presidenta. Muy bien. ¿Alguna otra intervención? El senador Alvarado. Presidenta, yo creo que estamos también olvidando un poco el rol que tienen acá los gobiernos regionales en lo que dice relación con los planes de ordenamiento territorial. Entonces, yo no sé si ahí se puede producir de pronto algún tipo de conflicto con el ámbito de acción que tiene defensa, o se actúan complementariamente, o se producen algunas situaciones que ambas partes tengan opiniones distintas, ¿cómo se resuelve? Entonces me gustaría conocer un poco cómo consideramos en esto también el texto que acabo de señalar con los planes de ordenamiento territorial. Gracias, senador Alvarado. Senador Latorre. Gracias, Presidenta. Junto con saludar, una consulta principalmente al subsecretario de Medio Ambiente. La zona norte, hay una en Valparaíso. No sé si se me pasó, pero ¿qué autorización hoy día, sin esta ley, sin este proyecto de ley, sino que hoy día, qué autorización desde el punto de vista ambiental han tenido esas plantas? ¿Qué seguimiento podrían hacer desde el Ministerio de Medio Ambiente? Pues me imagino son plantas de distintos tamaños. La sesión pasada veíamos que había algunas más pequeñas, otras medianas, pero ¿qué impacto ambiental han podido evaluar desde que ya están funcionando operativas, digamos, en esas comunidades, en esos territorios? Gracias, senador Latorre. Voy a otorgar la palabra entonces a la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, quien quiera del equipo hacerse cargo de los planteamientos que han hecho la senadora Allende, el senador Castro, y el senador Alvarado, para los distintos participantes, también medio ambiente, ha estado consultando. Sí, Presidenta, por su intermedio, aclarar primero el tema de los terrenos de playa. Los terrenos de playa fiscales, así como la playa y el mar territorial, son el ámbito de competencia por esencia de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Lo que pasa es que los terrenos de playa se incluyen en nuestra regulación recién en el año 77, a través del Decreto Ley 1939 y sus posteriores modificaciones en las que se prohibió su enajenación. Antes de eso, o no existía regulación y se permitía libremente el traspaso de esos terrenos. Si eran fiscales, la competencia, el registro, catastro, es
en materia de la Secretaría de Bienes Nacionales, del Ministerio de Bienes Nacionales, y ellos debiesen tener todos los registros cadastrados de las enajenaciones de esos terrenos. Hoy en día la regulación es muy excepcional que permite la enajenación de los terrenos de playa. Y cuando se enajenan, o en la vez que se enajenaron, dejaron de ser competencia de nosotros, del Ministerio. Es decir, formando propiedad privada, si bien en un término geográfico podrían ser parte del borde costero, pero en términos jurídicos carecemos de competencia sobre esos terrenos que han sido enajenados. Si no ha habido enajenación y forman parte de propiedad fiscal, estos están amparados por la regulación del borde costero y sobre los cuales nosotros podemos otorgar concesión. Eso por una parte. En cuanto a los registros de esas enajenaciones, como le digo, si ha habido enajenación de bienes fiscales, han sido a través de la cartera que tiene esa facultad. La facultad de disposición es del Ministerio de Bienes Nacionales. Hoy en día, como les digo, es muy excepcional esa normativa, una normativa antigua data que se dejó abierta en casos excepcionales para regiones australes del país para promover los asentamientos con órdenes de erradicación, pero como les digo, es una materia ajena a nosotros. La regla general hoy en día es está prohibido enajenar los 80 metros, pero como les digo, las propiedades anteriores a esa regulación son propiedad privada y carecemos nosotros de competencia sobre esa área. En cuanto a la materia urbanística, nosotros tenemos a cargo o promovemos un trabajo que es con los gobiernos regionales, que es la zonificación del borde costero. Esto está a cargo hoy en día del gobierno regional. Nosotros somos los encargados de dar el soporte estructural o normativo, el acompañamiento, pero es una materia que tiene que promover los gobiernos regionales a través de la participación ciudadana, hoy en día con evaluación ambiental estratégica, que es un gran tema sobre el cual nosotros estamos elaborando instrumentos para facilitar esto. Hay que agregarle también la consulta indígena en los casos que sea pertinente. La zonificación es un tema bastante complejo, donde intervienen bien bastantes actores, pero como bien señala un senador, es materia que le compete promover o iniciar a las entidades regionales con sus unidades técnicas. Nosotros tenemos una relación constante con esas entidades y cada vez que hay un proyecto de gran envergadura, de una concesión marítima sobre la cual tenemos competencia, nosotros hacemos las consultas a los gobiernos regionales. A través de esa unidad técnica se junta la Comisión Regional del Borde Costero y emite su opinión. Esa misma comisión también es la que tiene que, a través de los gobiernos regionales, promover y aprobar una zonificación del borde costero. La zonificación del borde costero abarca también los terrenos de playa, en la cual tienen que armonizar con los instrumentos de planificación territoriales que existan, estos que son también de competencia de los municipios y los gobiernos regionales. Pero tienen lógicas diferentes. La idea es que con la emisión de la reglamentación de los PROT y la política respectiva, esto pueda armonizarse con mayor claridad. No sé si eso aclara preguntas de los parlamentarios. Muchas gracias. No sé, los senadores y senadoras, senadora Allende. Sí, me gustaría que me hiciera una referencia a lo que ya he preguntado y hemos oficiado incluso y estamos esperando hace más de 3 años. ¿Cuál finalmente va a ser la decisión en relación a la concesión, si van a renovar la concesión de la Isla de Pájaros? Entonces, la pregunta es, ¿qué más hay que esperar para una respuesta? Sí, senadora, yo entiendo que eso se encuentra en tramitación. Podríamos revisarlo después de la sesión y con una conversación directa con el subsecretario, porque esos temas se encuentran en tramitación en un proceso adelantado, pero como escapan a los fines de esta comisión, preferiría que lo conversáramos directo con el subsecretario que está ya a responderle con más detalle todas las preguntas. Muy bien, muchas gracias. A la Subsecretaría de Minería le han hecho también algunas consultas. Señor subsecretario. Presidenta, gracias. Bueno, directamente no se ha hecho ninguna consulta, sin embargo, me gustaría reforzar lo que justamente indicó usted del aumento que ha tenido la participación de la desalación en los procesos mineros y también que existe por parte de la industria el compromiso de responsabilidad social de ir entregando los derechos de agua que empresas tienen al momento de hacer el cambio de procesos o incluso de mejora de la utilización de agua por recirculación.
Eso es algo que existe. Nosotros creemos que el regular y el tener una política pública nacional relacionada con la desalación es importante. Por supuesto que queremos ser parte de ese desarrollo, entendiendo que la industria minera es uno de los precursores y de los primeros que utilizó agua desalada en sus procesos, a pesar de que la cantidad de agua que se usa en minería de fuente continental no pasa más allá de un 3% a nivel nacional. Pero también entendemos que como nuestras operaciones las operaciones mineras están en zonas desérticas, es mucho más impactante quizás que ese 3% por la ubicación que tienen. Pero entendemos y creemos que es importante tener una normativa para este modelo, ¿no es cierto?, que es la desalación, que sabemos que viene para quedarse y que es tremendamente importante, sobre todo en las regiones del norte de nuestro país. Agregar eso solamente, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. ¿Cuál es el modelo, cuál es la relación de las mineras que tienen planta desaladora en el norte, Antofagasta, Atacama, con la sanitaria? ¿Hay un modelo de negocio ahí en relación a el, digamos, suministro de agua además desalada para el consumo humano a través de la sanitaria? ¿Hay ahí un modelo de relación, de negocio, de traspaso? Hoy día, desde las plantas desaladoras construidas por las empresas, no existe una entrega hacia las plantas sanitarias. Sin embargo, sí existe, entendemos nosotros, y eso habría que preguntarlo directamente a las empresas, compras de agua para procesos por parte de las mineras a empresas sanitarias que tienen, ¿no es cierto?, plantas de desalación. Muy bien, muchas gracias. Señor subsecretario de Medio Ambiente, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Hartas cosas me dijeron. Yo no sé si puedo compartir la pantalla. Sí, puedo compartir. A ver si se ve. ¿Me confirman si se ven, por favor? Sí, sí. Sí. Ya, nosotros, esta presentación que voy a hacer muy rápido porque entiendo que no nos queda tanto tiempo. La hicimos la sesión antepasada en la comisión, en la Mesa Nacional del Agua, que conforman distintos ministerios, incluso algunos parlamentarios de esta mesa, y justamente nos referimos a la calidad de las aguas y cuáles son las competencias del Ministerio del Medio Ambiente. En ese contexto, yo me quiero detener solo en algunas láminas, Presidenta, por su intermedio, a la senadora Allende, que me hizo la pregunta un poco para contarle lo que ella tenía algunas inquietudes. Ahí un poco lo que hablábamos respecto al contexto normativo de cómo funcionan las normas de calidad de agua, un poquito aquí lo que estábamos hablando, es que la Constitución, cierto artículo 19, número 8, el derecho a vivir en un medio ambiente libre, medio ambiente y el deber de preservar la naturaleza, que establece la Constitución, que eso a veces se olvida. Luego, la ley 19.300 y dentro de ellos los instrumentos de gestión ambiental, en este caso los planes y las normas. ¿Y cómo funciona esto? En resumen, aquí se ve básicamente que hay dos tipos de normas de calidad: las normas de calidad primaria, que algo les comentaba, que tienen que ver con el riesgo para la salud de la población. Yo no sé si ven el mouse, pero es lo que está aquí. Y en segundo lugar, las normas de calidad secundaria, que son aquellas normas que tienen por objetivo resguardar los ecosistemas de las cuencas asociadas. Y estas normas lo que hacen finalmente es establecer parámetros que se deben cumplir en virtud de este objetivo, o sea, primaria, salud para la población; secundaria, ecosistemas, medio ambiente. Eso se establece en los distintos puntos de medición, de la cual nosotros trabajamos muy de la mano con la Dirección General de Agua. Una vez que se establece las medidas recién ahí. Por eso es importante. Y aquí es donde la de prevención es cumpliendo entre un 80 y un 100% o sobre un 100% el parámetro. Y ahí hablamos de contaminación, si no hablamos de prevención. Eso como primera cosa. Lo segundo, respecto a algunos aspectos metodológicos de las normas de calidad secundaria, es que lo que nosotros hemos planteado en la mesa del agua, un poco la complejidad para que se comprenda un poquito cómo funcionan, es que es una cuestión multidisciplinaria, porque se requiere la participación de distintos profesionales de la ciencia, porque obviamente establecer y definir los parámetros tienen que ver con la naturaleza de las cuencas. Ustedes saben que en el norte las cuencas tienen algunas altas concentraciones naturales de algunos minerales versus las cuencas del sur, que no son iguales.
y en consecuencia es súper complejo porque hay que discriminar la naturaleza de la cuenca para luego poder determinar cuáles son los parámetros que se van a establecer en virtud del cumplimiento de dicha norma. Y después de eso, ¿cierto?, hay que determinar, ¿no es cierto?, la situación específica respecto de las sinergias que puedan afectar a la cuenca. Aquí está un poquito repetitivo el modelo, son distintas láminas. Y contarles que aproximadamente eso es lo que cuesta hacer una norma de calidad hoy día en Chile. Un poco esto es un dato que es bien duro, pero que de repente es súper bueno, como en el lenguaje futbolístico, a través de este medio presidente de las demás senadoras, colocar la pelota al piso. Aproximadamente cuesta 1.000 millones de pesos hacer una norma de calidad. Y eso básicamente se ve abultado ese monto porque los estudios de información de las cuencas muchas veces no son suficientes y hay que recabar mayor información para poder llegar a estos parámetros. ¿Qué es lo que estamos trabajando actualmente? Y aquí entrando un poco en la pregunta directa de la senadora Allende, por su intermedio, presidenta, estas son las normas que estamos trabajando actualmente a través de las normas de calidad del agua. Y ahí se puede ver que está Rapel, Aconcagua, Valdivia, Huasco, Yanquihue, la norma de la Bahía Quintero de Puchuncaví, los lagos norpatagónicos, el Golfo de Arauco, el plan de descontaminación del lago de Villarrica y la revisión del Decreto Supremo 90, 46 y 609. Y aquí un poco lo que decimos es que estas tres cuencas, y aquí me falta agregar el río Damas, que es de Osorno, lo estamos financiando a través de proyectos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, a través de los gobiernos regionales, justamente por los presupuestos que, como ustedes vieron, son bastante abultados. Eso respecto de la presentación asociada a esta lámina. Voy a ver si, como dejo compartir, porque me ganó tecnología, parece. No sé si el administrador me puede echar una mano porque no pillo el control para poder dejar eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Presidenta, solo un par de cositas más asociado a unas cositas que me quedaron, que me planteó la senadora Allende y el senador Latorre por su intermedio, presidenta. Y usted también, presidenta, a propósito de la devolución de la salmuera y la preocupación de los acuíferos. Lo que yo planteaba en lo que nosotros, en la intervención, es que como está redactada la norma, no se entiende bien el objetivo de lo que se pretende hacer. De ahí es que en Chile, un poco hay aquí directo la pregunta de la senadora Allende por su intermedio, no hay ninguna experiencia asociada a esto para la recarga de acuíferos. Es más, si ustedes revisan la historia, hay una demanda por daño ambiental bien antigua en la zona norte por una recarga de agua artificial que se hizo a un bofedal y que efectivamente fue afectado. De modo que no hay muy buenas experiencias en Chile asociadas a esto, y esto tiene que ver porque no necesariamente los parámetros del agua, aunque sea tratada, son los resultantes adecuados desde el punto de vista del ecosistema para el cuerpo de agua que se pretende recargar. Internacionalmente, senadora, por su intermedio, senadora Allende, presidenta, senadora Allende, no lo sé, voy a averiguar, me quedo con ese encargo, pero a propósito de Chile, no tenemos mayores experiencias. Senadora, presidenta, usted también me hacía el comentario asociado a la devolución de la salmuera. No, claro, efectivamente yo entiendo que no es así, no se puede devolver la salmuera porque efectivamente ahí sí que efectivamente vamos a provocar un daño. Y eso es lo que no tiene que suceder, yo tampoco lo interpreto así. Simplemente voy al punto de que hay que tener cuidado, que no necesariamente el sobrante va a ser óptimo para la recarga de acuífero. Ya es un poco a la pregunta que hacía la senadora Allende hace un ratito atrás. Ese es el punto, y que la experiencia en Chile no hay, y es más, hay una muy mala experiencia asociada a una demanda por daño ambiental en la zona norte del país por una recarga de un acuífero. Y si no me equivoco, me queda una pregunta que es la del senador Latorre, a propósito del CIA, y aquí también un comentario que hacía la senadora, que voy a tratar de contestar a ambas cosas con lo que voy a plantear a continuación. Lo que yo planteaba, por su intermedio, presidenta, senador Latorre, es que en el sistema de evaluación de impacto ambiental hoy día no están las plantas desaladoras como tal contempladas como una causal de ingreso. Sin embargo, las plantas desaladoras que existen, no tengo el dato duro de si son las 23, pero por lo menos las últimas, yo diría gran mayoría de ellas, han sido todas evaluadas porque corresponden a proyectos industriales, básicamente mineros en su mayoría. ¿Y por qué se evalúan? Porque dentro de la obligación legal de los proyectos en el sistema de evaluación de impacto ambiental está en la descripción pormenorizada de todas las partes y obras del proyecto. Y esto incluye las desaladoras cuando deben evaluarse. ¿Y qué es principalmente lo que se evalúa en las plantas desaladoras? Yo lo resumí, por supuesto, porque esto tiene bastante más consecuencias, pero en términos muy generales son dos cosas. El agua que ingresa versus el agua que sale, y hay un poco también lo que plantea la presidenta respecto de cómo se comporta la salmuera, ¿cierto?, al momento de la devolución de la temperatura del agua. Eso hoy día existen modelaciones que se hacen y que se evalúan en el sistema de impacto ambiental
Eso es una cosa que se evalúa y ahí habrá que ver dónde se instala. Hay otras cosas anexas, como simplemente lo voy a decir en términos muy generales, dónde se instala la planta desaladora propiamente tal, pueden haber impactos al suelo, a las comunidades que realizan actividades de recolección, etc. Y el segundo impacto, como yo diría de los principales que se evalúa, es el acueducto, que es una construcción necesaria para una planta desaladora, de lo contrario evidentemente no sirve. Y eso sí es causal de ingreso directo al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y ahí es cuando uno evalúa el acueducto, en el fondo lo que uno hace es evaluar todo el trazado del acueducto, desde la planta desaladora hasta la faena minera, en el caso de los proyectos mineros, y lo que se evalúa ahí es la afectación al suelo, a las especies de flora, fauna, si es que hay sitios arqueológicos, incluso si es que se afectan actividades de pastoreo de las comunidades de la zona, pueden haber consultas indígenas por la afectación del acueducto, etc. Entonces, directamente a su pregunta, senador, por su intermedio, presidenta, las plantas desaladoras que a través de acueductos u otras faenas han ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental, la autorización ambiental que cuentan hoy día son las resoluciones de calificación ambiental. Y eso significa que son fiscalizables y sancionables en casos de incumplimiento por la Superintendencia del Medio Ambiente. Presidenta. Muchas gracias, subsecretario. Senadora Allende. Primero agradecerle al subsecretario porque creo que sus explicaciones han sido muy necesarias y tenemos una tarea pendiente porque a mí también me dio la curiosidad por saber si existe esa experiencia en otros países y si eso es digno de estudiarse y a lo mejor vale la pena. Pero yo le quiero decir al subsecretario algo que me deja dudas. Cuando decimos vivir en un ambiente libre de contaminación y una norma primaria lo que vela es por la salud de la población, no se entiende que no la estamos, porque es nuestra obligación, incluso constitucional, aún en esta constitución, digamos, el velar por la salud a través de un ambiente libre de contaminación. Entonces, la verdad es que hay una contradicción y yo no sé si interpretarlo porque, ¿cómo decir? Que valga 1.000 millones de pesos, si lo pongo en la balanza con la salud de las personas, la verdad es que no entiendo un poco la referencia. Entonces, es un tema de presupuesto, falta voluntad. Yo sé que es complejo porque son muchos profesionales, pero es como inimaginable como país que no avancemos en esto, las normas de calidad primaria y secundaria. Y primaria porque obviamente, entonces, si hasta el propio presidente Piñera, me acuerdo que mencionando que Quintero Puchunca dijo que había arsénico en el agua. Entonces, de verdad, uno se queda con esa preocupación. No puedo dejar de expresar la presidenta porque bueno, es evidente que hay una contradicción. Por eso hoy día se usa más la terminología, más que decir vivir un ambiente libre de contaminación, lo que decimos vivir un medio ambiente sano. Y eso habla del equilibrio necesariamente que tenemos que tener, ¿ya? Y yo creo que para allá tenemos que ir y espero que la nueva constitución así lo recoja. Y solamente entonces decirle al Ministerio de Defensa que espero que nos pongamos de acuerdo más adelante para poder agendar una agenda y me puedan responder, ya que hasta ahora nunca había logrado una respuesta y creo que a lo mejor podemos avanzar hacia ella, a pesar de 2 oficios que he mandado haciéndome cargo de la inquietud de la comunidad. Así que, por supuesto, me parece muy bien y nos coordinaremos para poder tener esa información, llamémoslo así. Gracias, senadora Allende. Y se me había olvidado, perdón. Y lo último quería decir, lo que recogimos también inquietud suya y del senador Latorre. Está bien, entran, sobre todo las últimas, a proceso de evaluación por la vía del acueducto, en fin. La pregunta es, que yo creo que tenemos que dar un paso, y el proyecto eso lo intenta hacer así, es que todas a futuro debieran entrar. Porque son hoy día básicamente, si ustedes lo miran, como el 90 y tantos % son industriales, o sea, son para minería u otros usos. Entonces, la verdad es que no se justifica el que no tengan la obligación de entrar a un sistema de evaluación ambiental. Y yo creo que es parte de lo que debiéramos discutir en este proyecto, de mantenerlo. Entonces sería interesante también conocer la opinión del Ministerio de Medio Ambiente, que no nos diga solamente, mire, entran porque en el procedimiento tenemos que evaluar el acueducto o en fin. No, yo quiero saber qué opinión tiene el Ministerio de Medio Ambiente el que nosotros digamos a futuro toda concesión para unas plantas, digamos, desalinizadoras tienen que someterse a evaluación de impacto ambiental. Muy bien, gracias, senadora Allende. Me había pedido la palabra el señor Naranjo, posteriormente a don Oscar le entrego la palabra. Sí, presidenta,
Muchas gracias. Sí, para contestarle a través suyo ahí a la senadora Allende, efectivamente, yo creo que aquí hay que decir dos cosas. Uno, yo mostré un poco lo que la presentación que se hizo en la mesa del agua, porque fue el mandato que se nos dio. Esto no busca justificar nada. De hecho, yo me atrevería a decir que las normas han avanzado cada vez más. Y si nos queremos poner bien jurídicos, hay una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2000 aproximadamente, 2002, no recuerdo en este momento el rol, en que efectivamente dice que para estar en un medio ambiente libre de contaminación no es necesaria la norma, sino que basta que se acredite que estamos en riesgo que se encuentra en una situación de riesgo de la salud de la población. Eso desde el punto de vista jurídico. Ahora, de nuevo, senadora, yo comparto con usted, hay que avanzar en esto lo más rápido posible y ha sido nuestra voluntad. De hecho, como le mostré en la lámina, estamos trabajando aproximadamente en 10 normas paralelamente porque es una de las prioridades que nos hemos puesto justamente para poder sacar lo más rápido posible. Eso era el objetivo de mostrarle esa presentación, solo para poner un poquito lo realidad. Ahora, de ahí entrar a la discusión constitucional, usted me disculpará, senadora, por su medio presidente, yo no puedo entrar en esa discusión por el rol que me compete, digamos. Y lo segundo, o tercero, respecto al sistema de evaluación de impacto ambiental. Yo, cuando hice la presentación, nosotros, el Ejecutivo, cuando se ingresó el primer proyecto para modernizar el sistema de evaluación de impacto ambiental, y cuando se ingresó, la indicación sustitutiva iba contenido el ingreso al sistema de la planta desaladora, pero no contenida como usted lo planteó recién, senadora, por su intermedio, presidente, a través de la concesión, porque eso va a enredar un poco más el trámite. Lo que a nosotros nos interesa evaluar es el impacto ambiental. En consecuencia, yo lo dejaría solo como planta desaladora. Y lo que yo también hacía presente ahí es que lo que hay que tener ojo es que en el sistema de evaluación de impacto ambiental lo relevante es la concepción del impacto ambiental, esto es extensión, magnitud y duración, que es la fórmula que utiliza la normativa ambiental aplicable a estas plantas desaladoras. Y eso es, a nuestro juicio, lo relevante desde el punto de vista del impacto. Y eso es un poquito, de lo contrario, la misma norma que estamos discutiendo acá va a carecer de sentido, porque finalmente lo que busca esto es justamente es el cuidado y la protección del medio ambiente. O sea, es decir, que las plantas desaladoras ingresen al sistema de evaluación como concepto general, nosotros estamos de acuerdo, lo dijimos en un proyecto de ley que ingresamos como ejecutivo el 2018, lo volvimos a decir a fines del 2018, si la memoria no me falla, en la indicación sustitutiva, así que en ese sentido, senadora, por su intermedio, presidenta, nosotros como desde el Ministerio del Medio Ambiente no tenemos un inconveniente. Gracias, señor subsecretario. Le ofrezco la palabra entonces a don Oscar Cristi. Perdón, tenía el micrófono apagado. No, solo un par de precisiones muy puntuales. Respecto a este aporte de la desalinización a los acuíferos, quizá tenemos que ponernos de acuerdo en algunos temas conceptuales. En general, cuando hablamos de caudal ecológico, nos estamos refiriendo a los caudales de los ríos, y probablemente lo que se quiere aquí apuntar es justamente a otro punto, que es la recarga de los acuíferos que han bajado mucho sus niveles, pudiesen recargarse o recuperar sus niveles. Y ahí se preguntaba si acaso hay experiencia o no. La verdad es que en el mundo hay mucha experiencia de recarga artificial de acuíferos y poco importa la fuente, porque en general la normativa de recarga de acuíferos establece exigencias de calidad muy precisas, es decir, un acuífero se puede recargar con aguas, procedan donde procedan, en la medida que esas aguas que se inyectan tengan la misma calidad de las aguas subterráneas a las cuales se está accediendo. Y eso es una norma general, ¿no? Y en general los procesos de recarga artificial importantes se autorizan cuando se puede demostrar que las aguas que se van a inyectar son de la misma calidad de las aguas que van a recepcionarlas. Ese es el punto, y en eso hay amplia experiencia. Desconozco si esa agua puede venir del río, puede venir de lluvia, puede venir de cualquier parte, poco importa, lo importante es que la norma de calidad esté bien establecida. Y si a futuro las aguas desaladas se pueden tratar para alcanzar la calidad de las aguas con las cuales se van a contactar, no habría problema. Y lo segundo, respecto al comentario de normas de calidad de las aguas, creo que es importante hacer la distinción entre las normas de calidad primaria y las normas de calidad secundaria. Las normas de calidad primaria, que son las que afectan a la salud, están establecidas en el decreto 143 del 30 de diciembre del 2008, que son bien precisas,
y influyen en el trabajo de varias de las instituciones del Estado. Nosotros como Dirección General de Agua, por ejemplo, tenemos que hacer reportes constantes de las calidades de las aguas en los pozos que abastecen a APR, y siempre se van revisando esas mediciones en base a los estándares definidos en la norma. Otra cosa distinta son las normas de calidad secundaria, que no están relacionadas directamente con la salud, sino que están relacionadas con la protección del medio ambiente en general, y que son las que el subsecretario Naranjo explicaba su desarrollo, y que efectivamente a esta altura en Chile hay solo 5 fuentes con esas normas, y por tanto es bien, creo que es digno de reconocer el esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Medio Ambiente ahora para poder avanzar definitivamente, porque 5 a lo largo de los años es muy poco, y el esfuerzo que se está haciendo ahora para que esas 5 pasen a ser bastante más, es bien relevante, pero eso no tiene que ver con la salud de las personas. Solo quería comentar eso, senadora, para aportar en la discusión. Bueno, muchas gracias, señor Cristi. Si no hay ninguna otra palabra o algún otro comentario, consignamos todas las observaciones hechas por los distintos ministerios que han estado hoy día invitados a nuestra comisión, y por cierto serán insumo para nuestro trabajo ya en particular de revisión de las normas, unas indicaciones que vamos a considerar en el tratamiento del proyecto. Senadora Allende. Solo pedir si estábamos de acuerdo para oficiar entonces al Ministerio de Bienes Nacionales que nos pudiese informar de todas las todo lo que se entregó, digamos, a privados en lo que llamamos terrenos de playa, que son anteriores a estas normas, pero bueno, toda la información que tenga con respecto a terrenos de playa que fueron entregados a privados. Independiente de los que son entregados para plantas desaladoras, ¿son en general? Dependientes de plantas desaladoras en general. Yo creo que igual es bien interesante que tengamos un mapa sobre eso, se habla poco, yo creo que vale la pena, porque además también se suscitan otros temas que bien sabemos todos los veranos también. Es una eterna discusión, digamos, si somos capaces o no de garantizar el acceso a playas y que muchas veces, en fin, no se pueden realizar porque topamos, digamos, con ahí un choque de gente que alega que es privado y teóricamente no existe aquello, sino que debería ser universal el derecho. Entonces yo creo que es muy interesante también conocer aquello, por cierto, de las plantas desaladoras, pero de otras también, porque es probable que muchos de estos se entregaron hace muchos años y probablemente no había muchas plantas desaladoras en esos años. Pero me interesa conocer que pedir un oficio, presidenta, a nombre de la comisión, si hay acuerdo para bienes nacionales para que nos dé ese registro. Muy bien, ¿hay acuerdo de oficiar a bienes nacionales sobre la entrega de concesiones del borde costero en las playas en los últimos años, del 90 hasta ahora, o más histórico? No, yo creo que anteriores, porque estos se entregaron muchos anteriores, no anteriores. ¿Anterior al 90, al año 90? Sí, anteriores al 90. Muy bien. Solicitamos entonces, le ponemos un límite indefinido de años. Ellos sabrán decirnos la información que tienen, desde cuándo se entregaron. ¿Sabe por qué le digo? Porque yo creo que se entiende bastante obvio. Yo creo que hubo muchas entregas a privados en momentos en que no había, digamos, claridad, porque no teníamos un proceso democrático para tener claridad de la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cómo esto se hacía y las tramitaciones y las garantías de los derechos. Puede ser del año 70. Sí, porque personalmente me encontré incluso después de muchos años que yo pude regresar al país, le puedo decir que los recuerdos que uno tiene, traté de visitar lugares donde en mi historia, digamos, íbamos a ver una puesta de sol, o en fin, o accedíamos a la playa y me encontré con que estaba cerrado porque se había entregado a privado. Entonces para mí fue bien desconcertante porque no conocía eso, y por lo que he sabido no es el único caso que me estoy refiriendo. Hablo, por ejemplo, de Mirasol en Algarrobo, sino que parece muchos más. Entonces yo creo que es un tema que no es menor, digamos, interesante de saber y de conocer, para ver cuántos fueron entregados a privados terrenos de playa. Vamos a poner una fecha de los años 70 en adelante. Muy bien. Muy bien. ¿Habría acuerdo, colegas? Se enviará entonces este oficio. Señor Castro. Señor secretario. Bien.
Sí, no, el senador Castro también, ¿no es cierto? ¿Está de acuerdo? Sí, él también planteó esa duda. Sí. Perfecto. Muy bien. El Muchas secretario gracias. le dejo la palabra para ver el procedimiento de los acuerdos que hemos tomado para continuar con el trabajo de la comisión. Señora Presidenta, efectivamente la comisión había acordado que el miércoles 28 los señores y señoras senadores y senadoras propusieran invitados para venir a exponer sobre esta materia. Y hasta el minuto el senador Sor Castro propuso a Pablo Galarce, el señor Latorre, Matías Azún y Rodrigo Pundaca, el señor Alvarado a Tatiana Celume, y no sé, porque Sí. es una decisión de ustedes, ¿no es cierto? El señor Matías de Madrid, exdirector general de Aguas, también, como se dio cuenta hoy, solicitó venir a exponer. Entonces, hasta este minuto serían esos invitados, Presidenta. La senadora Allende también va a proponer, Sí, está justamente viendo en este minuto su asesor para especificar los invitados. exactamente. Entonces ahí tendríamos un universo de... Tenemos a Hernán Ramírez, pero probablemente vamos a tener uno más. Entonces, Hernán Ramírez de todas maneras. Ujú. Perfecto. Entonces ahí tendríamos, señora Presidenta, si es que se incluye también al señor Matías de Madrid, serían 1, 2, 3, 4, 5, más los que diga la señora Allende. Podrían ser 6 o 7. Pero para una sesión de 2 horas, veamos si alcanzamos. Tenemos que alcanzar porque es el acuerdo que tomamos. Claro, entonces la cosa sería decirles que efectivamente van a tener un término definido para que puedan hacer la exposición de manera de que los 7 puedan hacerlo. Exacto. Y como se había acordado, efectivamente, la idea es que los asesores de las senadoras y senadores trabajen junto con la DGA sobre propuestas, de manera de que cuando ya estén esas propuestas más o menos acabadas, se pueda pedir la apertura de un breve plazo de indicaciones, de manera de ver en la eventualidad de lo posible, de que el informe se pueda despachar el día 14 de mayo, que es la fecha que se estableció. Eso, señora Presidenta. Haremos todos los esfuerzos para ajustarnos a nuestros propios acuerdos. Quiero agradecer a quienes han participado en esta sesión, a quienes han venido representando a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, al señor Subsecretario de Minería, al señor Subsecretario de Medio Ambiente y a don Oscar Cristi, que es un invitado permanente de la comisión. Agradecerles mucho la participación y les solicitamos que nos dejen sus intervenciones para tenerlo en el haber de la comisión. Bueno, muchas gracias, colegas, y vamos a dar por terminada la sesión. Gracias, Presidenta, y gracias a los invitados. Gracias. Chao, senadora, senadores, que estén muy bien.